Bienvenido a Contrapueste.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy tenemos el foro antiizquierda en capítulo Economía. Contrapuestos.0 comienza ya. Bienvenido. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapuestos.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina. Afortunadamente, como lo has dicho, hoy tenemos otro foro antiizquierda en esta oportunidad para hablar de un tema que es bastante importante, que es la economía. Y bueno, lo vamos a hablar con dos personas expertas en el área, dos economistas brillantes. Tenemos a Arturo Portillo y a Sergio Martínez. Ellos, por cierto, también compartieron un panel en el foro antiizquierda sobre México. Y esta vez los invitamos de nuevo para que hablemos sobre este tema tan importante que a todos nos afecta. Bienvenido, Arturo. Hola Esteban, hola José, muchísimas gracias por invitarme. No, por nada, el placer es nuestro y bienvenido, Sergio. Hola a todos, muchas gracias por invitarme y bueno, aquí vamos a estar. Así es. Bueno, un placer tenerlo a ambos aquí en Contrapuestos.0. Totalmente, y repitiendo en panel acá, importante, bueno, los dos son de México, ¿no? Como pueden escuchar. Y bueno, justamente para hablar de este tema, que la izquierda... Pienso que cualquier persona, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, que haya visto los resultados, si estudias los números, por así decirlo, esas cuestiones tan aburridas que son los datos, te das cuenta que la izquierda en términos generales tiene un desempeño muy malo, ¿no?, en el área económica. Y bueno, por ahí quiero empezar, y quiero empezar contigo, Arturo. ¿Por qué la izquierda genera estos resultados en la economía? ¿Qué es lo que ellos proponen que de una u otra manera, bueno, termina destruyéndola en el largo plazo, o incluso a veces en un plazo no tan largo? Sí, bueno, desde hace unos meses ya nos acostumbramos a escuchar sobre el crecimiento de la curva V. Todos los países están esperando crecer en forma de V, después de haber bajado fuertemente, piensan volver a despegar, cuando en realidad lo que estamos viendo son crecimientos en curva L, es decir, no hay curva, el crecimiento es una línea recta que parece no tener ningún tipo de cambio, y se debe principalmente a que mientras no se dejen de aplicar las mismas medidas que han estado aplicando durante toda la cuarentena, esto no va a cambiar. De nada va a servir que los gobiernos empiecen a abrir ligeramente la economía si lo que buscan es un cambio radical y ese crecimiento de empleos que han estado buscando. En el caso mexicano pasa algo muy curioso, que durante el mes de agosto, que ya se estaba abriendo un poco más, a pesar de que nunca hubo un bloqueo, un lockdown formal, hubo 1.800.000 empleos nuevos durante el mes de agosto. Para septiembre solo ha habido 600.000. Es decir, esa curva que iba a ser en V ya no es V, ya es como una W medio extraña. Y ese proceso está viéndose en el resto de América Latina. Otra cosa es, no solamente es el impacto económico generado por el cierre de muchas empresas, por mantener cerradas las empresas durante tanto tiempo, sino que estás viendo fenómenos muy particulares en los países, sobre todo en esos países controlados por la izquierda, que es problemas de hiperinflación, problemas de deuda pública, problemas de ausencia de déficit público, que están intentando resanar no solamente con deuda, sino a través de la emisión de más bonos. Entonces, ¿qué va a pasar en el largo plazo? Que aunado a la falta de crecimiento generado por la falta de empresas, por las empresas que están cerradas, va a venir el siguiente choque, que es lo que gastamos lo tenemos que pagar. Y cuando la izquierda tiene que pagar es cuando vienen los problemas. Entonces, todos los especialistas están esperando que para marzo, abril, empiece realmente lo que va a ser la crisis económica mundial de los mercados, y para ese momento ya tendríamos que estar pagando las deudas que se adquirieron en muchos países. En el caso de México no necesariamente se adquirió deuda, pero sí se debilitó la estructura de financiamiento público a niveles nunca antes vistos. Entonces nos va a pasar factura en unos meses y va a ser por repetir medidas que no funcionan, que no han funcionado históricamente y que son las mismas medidas de izquierda, pero con la etiqueta COVID. Entonces no hay mucha diferencia. Bueno, y ahora en serio, quiero escuchar también tu opinión. ¿Por qué la izquierda fracasa? ¿Qué es lo que ellos aplican? ¿Qué es lo que genera en la economía? Que bueno, podrán tener muy buenas intenciones, ¿no? Porque ellos te dicen, bueno, aumentamos el sueldo mínimo, bueno, hacemos esto, hacemos lo otro,
pero al final cuando lo ves el resultado, generalmente se traduce en pobreza, en desempleo, en inversión que se desploma y bueno, todo lo que conocemos. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque los políticos de izquierda, así como otros políticos, pero esto lo vemos muy pronunciadamente en los políticos de izquierda, les ocurre lo que decía Thomas Sowell. Thomas Sowell dice, la primera lección de la economía es la escasez. No hay suficientes recursos para todos los que los demandan. La primera lección de la política es olvidar la primera lección de la economía. Entonces, el gran problema de los políticos de izquierda es que olvidan que los recursos son escasos. Se desconectan de la realidad y nos podemos crear nuestros mundos utópicos y criarlos y cultivarlos tanto como queramos, pero no van a dejar de ser mundos utópicos. La realidad siempre llega. Las políticas de izquierda fracasan porque ignoran el importante papel de la escasez, el importante papel del sistema de precios para asignar recursos, ignoran ya a un nivel más profundo la importancia de los incentivos. Entonces, por ejemplo, cuando un político como Chávez empezó a expropiar empresas de arroz porque no cumplían con ciertos estándares de producción que quería el gobierno chavista cumplir, el gran problema fue que olvidó los incentivos, ¿no? Los pasó por alto. Y pasó por alto que los recursos eran escasos. Pasó por alto todo eso. Cuando Chávez, por ejemplo, nacionalizó algunas empresas productoras de arroz, lo que le decían las empresas era, es que tú me pides producir a tal nivel, pero si yo produzco a tal nivel de arroz, voy a sufrir pérdidas. No puedo hacerlo de forma que sea económicamente rentable. Y Chávez, como ya supimos por la historia, a él no le importó esa realidad. Y lo que sucedió después fue que efectivamente pues hubo pérdidas, solo que ya las pérdidas, en lugar de asumirlas una empresa privada, pues las asumió toda la población venezolana, ¿no? Todos los contribuyentes. Entonces, la característica principal de los gobiernos de izquierda es que ignoran la importancia de la escasez y confunden buenas intenciones con buenos resultados. Apoyan políticas como el salario mínimo, creyendo que políticas como el salario mínimo van a elevar el nivel de vida de los trabajadores, y la realidad les suelta así en la cara que cuando tú pones un salario mínimo realmente lo que haces es encarecer la mano de obra y restar incentivos para los empleadores de contratar a más personas, ¿no? Entonces, y lo que termina resultando en una política como el salario mínimo es que creas a trabajadores desempleados que si pudieran trabajar a un menor salario tendrían empleo, ¿no? De nueva cuenta, y así nos podemos dar todo un muestrario de políticas de la izquierda, y que podemos decir que sí, efectivamente fueron primeramente pensadas por la izquierda, que tuvieron malos resultados, que han tenido malos resultados. Acá en México, con el presidente actual se revivió la idea de los precios de garantía en la agricultura. Y en lo que consiste la idea de los precios de garantía es en garantizarle al agricultor un precio determinado por la venta de ciertos cereales y de ciertas cosechas, ¿no? Entonces, esta idea también muy, muy bien intencionada de tratar de ayudar al agricultor, pero lo que realmente termina causando es que tú inflas artificialmente el precio de cierta cosecha que tiene poco valor o que tenía poco valor en el mercado internacional, y que al final, que como no estaba en las preferencias de los consumidores, el gobierno la tiene que comprar, la almacena, se echa a perder, y ya no utilizas tu campo de formas que sí sean más rentables y que beneficien más tanto al agricultor a largo plazo y beneficien a los consumidores, ¿no? Entonces, te digo, podemos ir analizando un muestrario. La característica principal, te digo, son dos: olvidar que la escasez es algo muy importante en la economía,
que si tú mueves los recursos de un lado para otro, inevitablemente estás sacrificando valor en un lado de la economía, y olvidar también que las buenas intenciones no son necesariamente buenos resultados. Ahora bien, escuchándolo a ambos, se me ocurre pensar y preguntarle, primero comenzamos con, bueno, ya habló Sergio, vamos a comenzar con nuestro otro invitado, preguntarle básicamente entonces por qué los gobiernos de izquierda, sabiendo que fracasan, persisten en ese tipo de prácticas y no cambian la forma de accionar para realmente satisfacer las necesidades del ciudadano, que al final del día es el valor que tiene que tener todo gobierno. Comenzamos. Bueno, lo que pasa es que las necesidades del ciudadano son diametralmente opuestas a las necesidades del gobierno. Entre más enriquece el ciudadano, más independiente se vuelve él mismo. Entonces, nuestro error es creer que su intención también tiene que ver con reducir la pobreza o reducir los problemas de desigualdad. Siendo sinceros, ningún país de izquierda y ninguna política pública para reducir la pobreza ha reducido la pobreza nunca, en ningún país. Las políticas para reducir la pobreza, que principalmente están basadas en deuda pública, subsidios y gastos públicos, no reducen la pobreza, perpetúan la pobreza a través del tiempo. Entonces, quizá el error sea un tema fundamental, quizá el problema se encuentra en los orígenes mismos de las políticas públicas implementadas. Pero más allá de eso, cuando presentan una propuesta, cuando un gobierno izquierdo presenta una propuesta para salir de una crisis económica, ¿qué significa? Más gasto público. ¿Qué significa más gasto público? Más impuestos, más endeudamiento por parte de la población. Puede ser a través de quitarles impuestos, puede ser a través de destruir sus ahorros a través de la hiperinflación, o puede ser a través de endeudar a las futuras generaciones de hijos o nietos que ellos vayan a tener a través de la deuda externa. Pero al final, todo ese ingreso público que es para desarrollar programas sustentables para reducir la pobreza, ¿qué hace? Perpetúa la pobreza por décadas y de formas en las que las personas no se dan cuenta. Reciben el beneficio inmediato de reciben el beneficio inmediato de estas políticas públicas, escuela, salud, seguridad, que siempre está mal, que la escuela está mal, que la seguridad es terrible, que la salud es decadente, y agradecen en el corto plazo tener esos obsequios del gobierno, esas transferencias sin contrapartida, como le conocen algunos economistas, pero que al final no son más que deuda futura. Entonces, ir aplazando el problema hacia el futuro es la retórica que utilizan para decir, no vean el presente, vean el futuro que pudiera llegar a ser, pero que en realidad ni siquiera guarda las condiciones necesarias para que eso ocurra. Pensemos, por ejemplo, en los problemas que estamos teniendo hoy mismo. Todos los países creían que al abrirse lentamente hacia el mercado, es decir, permitir que las empresas continuaran operando como lo hacían normalmente, eso iba a traer los niveles normales previos a la crisis. Falso. Si las empresas se destruyeron, si las economías se destruyeron durante la crisis, no van a volver porque vuelvas a abrir. El hecho de que abras no asegura que el 100% de empresas que estaban antes vayan a estar nuevamente dispuestas para abrir. Entonces, tu crecimiento no va a ser el que tú esperabas antes de la crisis, pero trabajaron esperando ese resultado. Es decir, desde su origen, desde el planteamiento, está mal hecho. No es porque los resultados no sean los esperados, es porque las políticas implementadas ni siquiera eran las suficientes o las necesarias para atender el problema. Muchas gracias, Arturo. Sergio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo les voy a proponer el siguiente ejercicio mental, ¿sí? Porque hay que meternos en la cabeza en los incentivos que rigen la conducta del político y bueno, de quien está en el gobierno. Imagínense que ustedes son un político, ¿no? Y que ustedes pueden implementar dos tipos de políticas. El primer tipo de política será una política que va a beneficiar a grupos de interés específicos en el corto plazo, pero que va a crear costos significativos para la población en el largo plazo, ¿sí? Van a beneficiar a sectores específicos en el corto plazo, en 5 años, 2 años, 3 años, pero en 10 años van a haber una catástrofe, ¿sí? Ok. Ese es el primer tipo de política. Ahora imaginen el segundo tipo de política. El segundo tipo de política es una política que va a generar costos, ¿sí?, a ciertos sectores en específico, ciertos grupos de intereses específicos, ya sea, por ejemplo, una política, por decir, que te abres al libre comercio. Una política como el libre comercio afecta a ciertos... ¿Se cayó el internet? Ah, Sí. ok. No, ahí volvió Sergio. Te quedaste en que el libre comercio afecta a ciertos Ok. grupos. Sí.
Sí, ese es el segundo, El segundo escenario. el segundo escenario, el segundo tipo de política, ¿no? Entonces, imagínense que en el segundo tipo de política es una política que sí afecta a ciertos grupos específicos en el corto plazo, pero que a largo plazo beneficia a toda la población. ¿Qué tipo de política elegirían ustedes si fueran políticos racionales? Es decir, políticos que velaran por su propio interés. Olvídense de ser políticos magnánimos, que velen por el bien general y demás. Esta caricatura romántica del político no es la caricatura, no es la realidad. La realidad es que el político que trata de maximizar o que trata de buscar el apoyo popular para poder mantenerse en el poder. Si ustedes son políticos racionales, ustedes no van a elegir el segundo tipo de política, ustedes van a elegir el primer tipo de política. Ustedes van a elegir políticas que beneficien a grupos de interés bien identificables en el corto plazo, sin importar que causen problemas en el largo plazo. ¿Por qué no van a elegir el segundo tipo de política? Porque si ustedes afectan a grupos en particular en el corto plazo, pues primero esos grupos en particular, esos grupos de interés, se les van a ir encima. Y segundo, si ustedes generan beneficios a largo plazo, esos beneficios muy probablemente ya no los van a capitalizar ustedes. Quizás hasta los pueda capitalizar la oposición política en las siguientes elecciones, ¿sí? Si ustedes generan beneficios económicos significativos a 10 años, pues cuando haya elecciones a 10 años, esos beneficios a lo mejor los va a capitalizar el del partido contrario, ¿sí? Ya la posibilidad de que los capture el partido de su, digamos, el partido al cual están afiliados, pues ya no es del 100%, es del 50%, a lo mucho, si hay dos partidos que están ahí encontrados, ¿de acuerdo? Entonces, racionalmente, los políticos tienen esta tendencia o este sesgo a elegir políticas en donde lo que prevalece es el interés de ciertos sectores específicos en el corto plazo, aunque produzcan un desastre económico en el largo plazo. Por eso tienes un Chávez que utiliza un boom del sector petrolero para empezar a beneficiar y a repartir dinero a sectores específicos, lo mismo que tienes un López Obrador, que lo que hace es también dar dinero a ciertos sectores específicos, sin importar que sea un mal ejercicio del gasto público y sin importar que a largo plazo van a faltar ingresos para cosas que sí son importantes o que sí se podrían ser importantes. Y por eso es tan importante entonces en una economía tener contrapesos, porque esos contrapesos son los que limitan este sesgo, digamos, del político, son los que vuelven más difícil que un político tome decisiones en detrimento del largo plazo para una sociedad. Esa es la razón que yo veo. Y bastante, estoy de acuerdo en el 100%, suscribo cada punto y coma, Sergio, de verdad, porque justamente el político al final lo que busca es eso. Un político, ¿qué es lo que busca? El cargo público, elegirse y termina haciendo no lo correcto, sino lo que le consiga los votos, sea lo que sea bueno o sea malo. Y en base a eso, quiero empezar con Arturo, como hemos estado en este debate, ¿no? Bueno, ¿qué soluciones podemos plantear? ¿Qué alternativas hay para realmente sanar y sanear una economía y ver si hay alguna manera de evitar, bueno, que los políticos o la ciudadanía termine apoyando este desastre, estas políticas desastrosas que normalmente se ven reflejadas en la izquierda? Danos soluciones, Arturo. Por lo general nos ponemos a pensar qué países lo hacen bien para imitar lo que hacen. Entonces pensamos, ¿qué países les va bien en la economía? ¿Qué países son sobresalientes? Los países nórdicos. Vamos a los países nórdicos. Y el político de izquierda dice, ven, los países nórdicos cobran un 55% de impuestos a sus ciudadanos. Quizás si cobramos un 55% de impuestos a nuestros ciudadanos y incrementamos el tamaño del Estado, podríamos tener un gobierno como el suyo. Que viene a ser algo similar a, bueno, si queremos ser tan ricos como Bill Gates, solo hay que comprar tantos autos y propiedades para ser tan ricos como Bill Gates. Eso nos va a hacer tan ricos como Bill Gates, porque a Bill Gates es lo que él hace. Entonces, cuando imitamos las políticas de otros países, de países que sí funcionan, siempre nuestros políticos de izquierda van a voltear a las políticas que son las que no funcionan, que son las que o pueden ser una barrera para que esas economías crezcan aún más, o pueden ser también un resultado de esa economía que ha crecido. Pensemos, por ejemplo, en un caso hipotético, bueno, no hipotético, pero pensemos un caso muy lejano. Pensemos en un país llamado Botswana,
que tiene en su colindante a un país llamado Zimbabue. Botswana, que tiene a un país llamado Zimbabue, al lado, a menos de 12 kilómetros al sur de su capital, se encuentra con una economía que es 10 veces más grande que él. Tiene un PIB per cápita 10 veces más grande entre ambos países, y es algo que ha pasado en los últimos 20 años. Botswana es hoy el segundo país más rico de África y el segundo más libre después de Mauricio. Esa es la relación directa que hay. Es decir, no es que Botswana aplique una gran cantidad de cargas fiscales, ni le quita a los más ricos para darle a los más pobres, ni esas cosas que siempre nos dicen aquí. Botswana va a terminar, las familias en Botswana dentro de 20 años van a terminar diciéndole a sus hijos, termínate el plato porque hay un país llamado Argentina donde no tienen que comer. Y vamos a ser el ejemplo de esos países poco desarrollados que utilizan para burlarse de nosotros. ¿Por qué? Porque los países que siguieron los pasos correctos desde hace mucho tiempo, como lo fueron los países nórdicos en su momento, que se abrieron al libre mercado después de la Segunda Guerra Mundial, que se abrieron al sistema internacional, que se abrieron a la globalización, al intercambio, fueron los países que ahora se pueden permitir fuertes cargas fiscales y pensar en un sistema, por ejemplo, de ingreso básico universal, más o menos factible, aunque ellos lo han rechazado anteriormente, pero más o menos factible. Entonces, ¿qué llega primero, la riqueza o el gasto? Primero tienes que crear riqueza y luego llega el gasto. Esa ha sido la fórmula de los países más desarrollados en los últimos 200 años. ¿Y qué crees? Solo hemos desarrollado nuestros países en los últimos 200 años. No hay otros ejemplos de cómo hacer las cosas bien. Siempre han sido los mismos. Hay una frase que a mí me encanta, ya que está mencionando los países nórdicos, que es bueno, que los países nórdicos, porque ese es el típico argumento, mira, ahí está Dinamarca, ahí está, ni siquiera nórdicos, europeos en general, ahí está Dinamarca, ahí está Alemania, ahí está Noruega, ahí está X, Y o Z, cualquiera de sus países, y ellos tienen salud gratis, tienen educación gratis, claro, no te hablan de eso, y la frase es que esos países son ricos a pesar del Estado benefactor y no gracias al Estado benefactor, y justamente porque también fue algo, como tú estás diciendo, que lo construyeron, ellos primero produjeron riqueza y después están viviendo, si se puede decir así, de esa riqueza. Sergio, soluciones, ¿qué podemos hacer nosotros, sobre todo en países como Latinoamérica, ¿no? ¿Qué políticas realmente serían efectivas para que México deje de ser México, para que Venezuela deje de ser Venezuela y bueno, el resto de la región, que por mucho que hayan países que están creciendo, realmente seguimos en niveles bastante bajos? Bueno, vaya pregunta, porque tenemos mucha tarea que hacer. La primera recomendación es cuida tus contrapesos. Si tienes aún contrapesos que limiten las decisiones que puede tomar tu gobierno, debes cuidarlos. Cuídalos, apapáchalos, como decimos aquí en México. Cuida tus contrapesos, porque lo que evita, por ejemplo, que en un país desarrollado como Estados Unidos pueda haber malas políticas y que causen tanto desastre, son precisamente los contrapesos que tienes en un país como allá. Entonces, hay políticos estadounidenses con ideologías que no difieren demasiado de las ideas que sostienen políticos de países latinoamericanos, pero no pueden avanzarlas tanto porque allá enfrentan diversos contrapesos que les ponen tope, ¿sí? Entonces, esa es una primera. La segunda, la educación económica importa mucho. Combatir los sesgos populares que tiene la gente. Hay un libro de Bryan Caplan, un economista, que se llama El mito del votante racional, y él identifica 4 tipos de sesgos. Y tengo un déjà vu de que ya los he platicado aquí con ustedes, pero si alguien nuevo ve el programa y ya los platiqué, bueno, los repaso de nuevo. Los 4 sesgos de los que habla Bryan Caplan son los siguientes. El sesgo antimercado, es decir, la gente tiende a subestimar los beneficios del comercio, del intercambio, y tiende a ver con malos ojos el lucro, la ganancia, todo esto. El sesgo anti-extranjero, beneficios de interactuar con el extranjero y a ver con malos ojos al extranjero. El sesgo pesimista, es decir, el sesgo de que vamos siempre de mal en peor, que a veces en Latinoamérica queremos decir que sí es cierto, bueno, pero a lo mejor no siempre. Ese sesgo es muy peligroso porque no siempre es el caso que vamos de mal en peor, y un político lo capitaliza este tipo de idea
para experimentar con malas ideas. ¿sí? Yo sufro de ese. Sí. Y entonces hay que tener también cuidado, hay que tener un poco de cuidado también con el sesgo pesimista. Y el otro es el sesgo pro trabajo, que tenemos una tendencia a decir que una política es buena por los empleos que va a generar y no necesariamente por el bienestar que va a generar, ¿no? Entonces tú puedes tener una política, como por ejemplo aquí en México, en algunos estados se implementó esta política de hacer carreteras a mano. O sea, el gobierno le está pagando a gente para que pavimente a mano, ¿sí? O sea, sin herramientas sofisticadas, sin capital sofisticado, sin maquinaria sofisticada, ¿sí? Con esta idea de que si lo hace así, de esta forma, pues se va a necesitar mucha gente y es una forma de darle empleo a bastante gente, ¿no? Pero es una idea ridícula porque esa gente quizá podría estar empleada en algo en lo cual esté generando más valor, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo de educación económica también para ir atemperando estos sesgos y hacer la pelea desde la sociedad civil constantemente para señalar las malas consecuencias de las políticas que haya, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo desde la sociedad civil. Cuando los contrapesos institucionales empiezan a flaquear, como está ocurriendo aquí en México y como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, adquiere una mayor importancia relativa a la sociedad civil. Y entonces es la sociedad civil la que se tiene que empezar a organizar para mostrarle al político y al público, sobre todo, las malas consecuencias de estas políticas que predominan tanto desde la izquierda. Tú sabes que... Ahora bien, pero fíjate algo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuál sería la fórmula? Porque hablan de la educación y a mí me parece que eso es bastante importante. Hablan de los contrapesos, pero tomando en cuenta que las sociedades pareciera que no aprenden de vivir en la extrema pobreza siempre, porque pareciera que no aprenden. En Cuba como que no ha aprendido, Venezuela obviamente no ha aprendido, Nicaragua lo propio y otros países copian el mismo modelo. ¿Cómo hacer en los países donde la sociedad no tiene la cultura y los políticos, de acuerdo a la explicación magistral que daba, porque me parece una explicación bastante certera de lo que está ocurriendo, cómo hacer con unos políticos que piensan en su beneficio personal a corto plazo y una sociedad que está completamente desvalida porque no tiene el conocimiento, porque no entiende nada o porque se acostumbró en vivir en la pobreza, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Venezuela, no tiene capacidad de reacción. ¿Qué hacer para salir de esa tormenta perfecta? Que es un poco repitiendo, o sea, volviéndose a la pregunta que hizo Esteban, pero más específica. ¿Qué hacer bajo el escenario que vive, por ejemplo, Venezuela en estos momentos para sacarle el atolladero, salir de los políticos que no sirven para nada de lado y lado y también de que la sociedad, pues, de una manera se active? Arturo primero. Vaya, yo creo que si tuviera la respuesta para eso, me harían líder de 20 o algo por el estilo, si supiera que pusiera hacer Venezuela para salir de esa crisis. La verdad es que dimensionar esos problemas es muy complicado, pero es muy complicado porque han sido tantos años de sometimiento de los gobiernos sobre los ciudadanos, de suprimir la idea o la identidad individual y las libertades individuales y económicas de la gente, que cuando llegas a explicarles que hay otro camino y que hay otra forma, no solamente saben que lo que tienen ahora está mal, sino que no conocen otra forma de llegar al desarrollo, otra forma de generar riqueza. Es decir, cuando ves que tu gobierno está destruyendo a tu país con impuestos, con inflación, con controles, con restricción, y llega una oposición y te dice, oye, deberíamos de poner controles, restricciones, más impuestos, más salario, más emisión monetaria. Es decir, si las oposiciones que han llegado en una región, si las diferentes perspectivas de solucionar un problema son en realidad solamente variaciones de lo que ocasiona el problema en primer lugar, no va a haber cambios sustanciales y vas a crear una masa crítica que lo único que va a tener es miedo del cambio. ¿Les parece aterrador imaginar a un país diferente? En México nos parece aterrador imaginar un país con menos gobierno, aunque sepamos que el gobierno es un fracaso, aunque sepamos que la salud pública, la seguridad, la educación son terribles. Nos da miedo pensar en quién va a construir las carreteras si no tenemos a estos entes dadivosos dándonoslo todo. Entonces, es difícil destruir esa
esa forma en la que se ha construido la manera de pensar de la ciudadanía en torno al papel del gobierno, eso se crea con educación que requiere de generaciones completas, pero que también requiere de la voluntad de los líderes que tengan en sus respectivas ciudadanías. Yo creo que en Venezuela hay un proceso muy fuerte, hay un grupo muy fuerte de personas que están realmente y legítimamente interesadas en que este cambio ocurra y que todos los días practican esta educación económica, esta educación financiera, esta educación de libertad y de valores que se está desarrollando a través de muchos esfuerzos, incluyendo 20 organizaciones similares, y que están construyendo una masa crítica nueva, una generación nueva, pero que va a tomar tiempo en llegar, que va a tomar 10, 15 o 20 años en llegar, pero que cuando llegue va a revolucionarlo todo. Pero el problema es, se empezó tarde con ese proceso. Eso es lo cierto. Se empezó tarde en Venezuela. En Argentina van a empezar dentro de 5 años, cuando tenga que cambiar un plátano por un litro de combustible, ahí también van a empezar a crear esa masa generacional crítica, si es que no está todavía la sociedad civil defendiéndolo. En Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, todo ese proceso ha tomado tiempo. Y va a tomar más tiempo en tanto no haya personas enfrente que tomen la bandera de la educación de las personas jóvenes y de las nuevas generaciones y que entiendan que hay una forma diferente y que es mejor y que no es peligroso. Gracias. Sergio, tu respuesta o tu análisis al respecto a la pregunta. Sí, coincido con Arturo que la respuesta es complicada. Hay un economista que quizá deberíamos empezar a apoyar o a voltear a ver qué es lo que está haciendo. Yo apenas lo descubrí hace poco. Se llama Rafael Acevedo. Él tiene un libro que se llama Prosperity and Liberty, What Venezuela Needs. Y es un libro que él editó y en el cual conjugó las aportaciones de varios economistas, Walter Block, Alejandro Chafuen, Steve Hanke, Robert Lawson y demás, que precisamente dan algunas propuestas para tratar de llevar a Venezuela y que también puede servir los consejos que da para llevar a países de Latinoamérica pues hacia mejores políticas, ¿no? Hacia un mayor grado de libertad individual y más prosperidad. Entonces, lo dejo aquí para que quien tenga el interés busque el libro. Me parece que está barato en Amazon, en la versión en Kindle. Entonces, habría que leerlo también. Pero sí, concretamente es difícil dar una hoja. Ah, ahí lo tiene Esteban. Bueno, yo lo tengo que leer, Esteban. Tengo esa tarea de leer este libro. Pero sí, el primer trabajo sí es un trabajo de educación. Y algo que tenemos que entender muy bien es que, para bien o para mal, las únicas personas que pueden salvar a un país son las personas que viven en ese país. Correcto. ¿Sí? Por más que Estados Unidos imponga sanciones a ciertos funcionarios en específico y demás, que puede ser bueno, puede ser malo, eso ya es tema de otra discusión. Claro. Quien realmente va a sacar a Venezuela, a México, a Colombia, Argentina o a otros países del atolladero en el que están, son los habitantes de esos países. Y por eso es que, como lo dice Arturo muy bien, es la sociedad civil la que tiene que empezar a organizarse y empezar a cuestionar. Y creo que aquí la trampa en la que podemos caer es hacer concesiones con los regímenes que ya están, o querer hacer las cosas de forma muy gradualista y tímida. Hay que señalar tajantemente lo que está mal y proponer con valentía y coraje qué es lo que se tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer, la respuesta de lo que tenemos que hacer es sencilla. Lo complicado es, ¿y cómo llegamos a esa respuesta? Lo que se tiene que hacer es quitar todo el poder que el gobierno tiene actualmente, bueno, en las áreas en las cuales es cuestionable que lo tenga, reducir los controles que tiene, abrir nuestras economías al exterior, es decir, reducir aranceles, no hacer esta tontería, porque no hay otra forma de llamarle, que están haciendo en Argentina, de regular ahí el uso del dólar
porque quieren que la gente ahorre en moneda argentina y no en dólares. Eso es una tontería, y es una tontería que se tiene que los argentinos, por ejemplo, pues tienen que denunciar y denunciar de forma tajante antes de que siga avanzando. Igual acá en México tenemos esa tarea de denunciar de forma tajante pues todo esto que está haciendo el gobierno mexicano, por ejemplo, de con consultas populares, cancelar proyectos de inversión. Eso es lo que tenemos que hacer en concreto, y lamento no tener la hoja de ruta o el mapita o los bullets específicos de lo que hay que hacer, pero es muy importante la sociedad civil reconocer que solo el argentino puede salvar al argentino, el venezolano al venezolano, el mexicano al mexicano, y que la educación sí que es un factor clave para ir erradicando los sesgos de los que hablaba anteriormente. No, bueno, ahí diste la respuesta. O sea, el ciudadano es el que tiene que salvar el país. Yo creo que eso está, ahí está el issue de la cosa. O sea, que el ciudadano entienda que la solución no va a venir de afuera, ni se la va a poder colocar Donald Trump si es el presidente de los Estados Unidos, sino que la solución viene de la propia ciudadanía. Yo creo que esa es la respuesta adecuada. Eso es lo que cada uno tiene que internalizar, que ha costado mucho. Sobre todo en Venezuela, que todo el mundo busca que el problema se lo solucione otro y no el propio ciudadano común. Así que la verdad es que muy satisfactoria tu respuesta, y también la de Arturo. Quiero añadir algo nada más a eso que me pareció muy importante y es muy breve. Pensemos, por ejemplo, en que puede ser frustrante creer que toma mucho tiempo o que va a tomar mucho tiempo hablar de 1 o 2 generaciones más para poder mejorar los países en los que nos encontramos. Pero cuando hablamos del problema, que es esta izquierda sistemática que se ha implantado en universidades, que se ha implantado en el sistema político, que se ha implantado en todas las instituciones públicas, desde hace 100 años, no es algo que puedas quitar con toma la píldora azul para la libertad, toma la píldora roja para el socialismo. Es decir, no hay salidas fáciles ante algo que tardó tanto tiempo. Ahora, las ideas correctas toman menos tiempo. Las ideas incorrectas, como las ideas del socialismo, necesitan de oprimir a los demás, de obligar a los demás a hacer lo que tú quieres para que se puedan imponer esas ideas. Las ideas de la libertad no, se dan naturalmente, pero obviamente es un proceso que también tiene que tomar un poco de tiempo, porque está derribando un sistema que se ha formado desde hace más de 100 años y que se ha convertido en el status quo de todo el continente. Así es, no, brillante la respuesta de ambos. Y ya para ir concluyendo, no quiero despedirme, un último comentario que voy a echar acá, con algo que dijo Sergio, ¿no? Con respecto a cómo están asfaltando las calles en México a mano, ¿no? En vez de utilizar máquinas, porque bueno, hay que generar empleo. De eso hay una historia, no sé si es cierta, al final no sé nunca si es cierta o no, pero hay una historia de que Milton Friedman supuestamente fue a China, ¿no? Y entonces él estaba viendo cómo estaban construyendo, creo que era un puente, ¿no? Con palas y con cosas así. Entonces él pregunta, bueno, pero ¿por qué no utilizan maquinaria más pesada? Ah, no, porque la idea es generar empleo, le contestaron. Y él dijo, bueno, si es así, mejor que utilicen cucharas, ¿no? En vez de palas, porque ahí sí van a tomar todavía más tiempo y se genera más empleo. Pero ahí tú ves, bueno, las incoherencias de esta gente. Y también voy a hablar de esto, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, Sergio, ¿no? Que por cierto mencionaste a Rafael Acevedo, que lo hemos tenido acá en el programa. Voy a ver cuándo lo invitamos de nuevo, porque no lo hemos tenido un largo tiempo. Y por cierto, también rifamos en Contrapoder 3 libros de esto, tratando de justamente lo que tú dices, educar a la gente, ¿no? En esta área económica que es tan importante. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, Sergio y Arturo. Acá hay que hacer un trabajo a largo plazo que por el motivo que sea, no sé, nos ha dado flojera, nos da fastidio, nos parece que es inalcanzable. Son pesimistas como lo soy yo, que bueno, para mí todo, a veces digo, no, es que estamos peor que antes y es mentira, ¿no? Pero a veces esa es la percepción, justamente porque veo que la izquierda pareciera que nada la frena, y no es así, realmente no es así, y pienso que tenemos que seguir en eso, no desistir jamás, nos encontremos donde nos encontremos. De verdad que muchas gracias, Arturo y Sergio, este trabajo que están haciendo es muy brillante, y vamos a ir entonces con las conclusiones. ¿Ustedes qué proponen? Acá hablando ya de lo que ustedes conocen, ¿no? En el tema económico, ¿cómo ustedes mandarían ese mensaje a los ciudadanos para que esas ideas de la libertad, como dice Arturo, le lleguen? Son más fáciles por lo que tú dices, no se imponen, siguen el rumbo natural de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que estas ideas de la libertad, para defender el libre mercado, el capitalismo, quitar los controles, limitar el poder de gobierno, que era lo que estaban hablando, cómo se las vendemos a los ciudadanos y cómo las implementamos? Arturo. Sí, bueno, no quiero hacer autopromoción ni nada, pero yo trabajo para una fundación que es The Foundation for Economic Education.
que tiene más de 75 años en los Estados Unidos ofreciendo educación económica precisamente a generaciones jóvenes para evitar que este problema surja. Los economistas en algún punto se dan cuenta que las ideas marxistas se están volviendo parte del status quo de la academia norteamericana al lado de las ideas keynesianas y deciden iniciar una fundación que se dedica a promover los principios del libre mercado en Estados Unidos y se transforma en la primera. Entonces, lo que hemos trabajado, al menos desde esa fundación, es la idea de que podemos educar a los jóvenes, un joven a la vez. Que si vamos a las universidades, que si vamos a preparatorias, que si vamos a escuelas secundarias y le logramos explicar a un solo joven en un solo grupo de clase por qué no puede crear una mejor economía a través de la deuda pública o por qué la libertad económica es más importante para él que la seguridad y que la responsabilidad lo va a convertir en un mejor ciudadano y que estos valores son importantes para su vida, si logramos que uno de ellos cambie, podemos cambiar una generación completa en una localidad. Y son esos agentes de cambio los que al final transforman a la sociedad, los que al final impulsan a los demás a seguir un llamado a la acción. Cuando pensamos en los líderes que están enfrentando los problemas que se están llevando ahora en Venezuela, podríamos contarlos con la palma de la mano y que las personas que los siguen son cientos o miles o incluso millones. Pero para que esas personas lograran movilizarse y para que todas las personas en el mundo lograran enterarse por fin qué era lo que estaba ocurriendo en Venezuela, tuvo que ocurrir que un grupo muy pequeño de personas fueran los primeros en alzar la voz y que otros lo siguieran. Entonces, yo creo que si educamos, aunque 30 no lo entiendan, pero uno solo haya llegado al mensaje de la libertad, eso genera una mejor esperanza para... Pero saliendo del tema romántico, saliendo de la idea del panfleto, la verdad es que la razón por la que las personas en los países desarrollados defienden su libertad es porque saben cuál es el costo de perderla. En los países latinoamericanos que crecieron en la izquierda y van a morir en la izquierda, nunca han conocido nada más. No saben cuánto vale la libertad porque nunca la han tenido. Y ese es uno de los principales problemas que tiene América Latina. No tienen reparos en decir más impuestos para esto, más impuestos para los cigarros, más impuestos para la comida chatarra, bloqueos, los niños no pueden comprar comida chatarra porque no... O sea, todas esas leyes que ellos siempre apoyan, esas iniciativas que ellos siempre defienden que son buenas porque los ricos son malos. Eso es no conocer la libertad, eso es no conocer los valores del liberalismo. Eso es no conocer o no estar convencido de que al destruir la libertad de tu vecino vas a destruir inmediatamente la tuya, pero no te importa porque no la conoces. Y ese ha sido el problema desde hace tiempo. La educación es importante, pero al mismo tiempo reconocer la importancia de la libertad es lo que nos puede ayudar a reducir ese gran problema que tenemos en América Latina. No brillantes esas conclusiones, de verdad, Arturo. Muchas gracias. Sergio, conclusiones. Pues hay que hacer un llamado a que las personas imiten no solamente, no lo que pareciera ser atractivo en los países que han tenido éxito. Hay que enseñarle a la gente que países como los países nórdicos que salieron en esta conversación no tienen éxito porque por los altos impuestos que cobran o por sus programas de distribución, sino hay que mostrarle bien al público cómo llegaron a tener éxito y cómo llegaron a tener éxito abriendo sus economías, permitiendo una mayor grado de iniciativa privada, empoderando a la gente a través de haciéndola titular de derechos de propiedad privada. Entonces, el esfuerzo de educación viene otra vvez a resaltarse aquí. Y yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo FEE, la Foundation for Economic Education, que está haciendo ya un trabajo en español muy, muy importante, es clave también para que podamos empezar a apreciar ese otro lado de la moneda. Se habla mucho en nuestras escuelas pues del éxito de redistribuir ingresos, de aumentar el gasto público, del problema de la desigualdad, y hay que hacer un esfuerzo para hablar pues más de cómo el libre comercio, por ejemplo, permite que tus recursos compren más de lo que podrían comprar si no estuvieras abierto al libre comercio. Hay que empezar a hablar también en este lenguaje sencillo, de cómo un peso mexicano compra más en libre comercio que sin libre comercio. Hay que empezar a resaltar cómo precisamente el libre mercado ha empoderado a sectores de la población que antes estaban marginados o eran excluidos del progreso. Las mujeres viven mejor en libre mercado que en sociedades donde
predominan valores colectivistas y socialistas y demás. Las personas de color, los gays, personas de distintas preferencias, religiones, credos, viven muchísimo mejor, ¿sí? En sociedades abiertas al comercio, al emprendedurismo. ¿Por qué? Porque las sociedades abiertas al comercio, a la iniciativa privada, son sociedades que te ofrecen alternativas. Decía un famoso economista que escribió mucho sobre desarrollo económico, Lord Peter Bauer, que él decía, una sociedad desarrollada, yo la identifico como una sociedad que tiene muchas alternativas. Es decir, una sociedad desarrollada es una sociedad en la cual el individuo, el ciudadano, tiene varias alternativas a su disposición, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las sociedades que abren una serie de alternativas a la ciudadanía? Son las sociedades abiertas, pues, al comercio, al intercambio, a la propiedad privada y demás, ¿no? Entonces, hay que hacer este esfuerzo de educación, de decirle a la gente, es que, fíjate, en socialismo, tú solo le compras a alguien, tú solo le vendes tu trabajo a alguien, tú solo le compras leche a alguien, tú solo le compras salud a alguien. ¿Cuál es ese alguien? El Estado, que es un monopolio. Y en capitalismo, tú compras en Walmart, o compras en Costco, o le compras a Nestlé, o le compras a otro vendedor, o le compras a este o a aquel. Si eres gay o tienes otra preferencia, vas a una pastelería y en esa pastelería te dicen, no, aquí no te hacemos un pastel. Bueno, otro pastelero que sí quiera tus ingresos y que no sea tan tonto para tener esos prejuicios, pues te va a decir, yo sí te lo ofrezco, yo sí te lo vendo, ¿sí? Y te lo hago tan colorido y tan bonito como tú quieras, ¿sí? Entonces, hay que empezar a mostrarle a la ciudadanía cómo las sociedades más libres realmente abren esas alternativas, abren todo ese abanico de alternativas a la gente. Creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Sumamente importante. Y fíjate que estás hablando de alternativas, eso no le gusta a un político acá llamado Bernie Sanders. Él habló de que el hecho de que tuviésemos 30 marcas de desodorante, eso lo trató como algo malo, imagínate tú. Por algo les dicen malo añados, ¿no? Polina, conclusiones. No, mira, realmente creo que los dos han dicho lo correcto, más que concluir y repetir lo que ellos han dicho en el Estado de una manera magistral. A la gente hay que enseñarle que realmente no tienen libertad. Yo creo que es donde han fallado los países que no tienen desarrollo, los países que no se han abierto pues al libre mercado, y enseñarles que en las alternativas y en las diferencias donde está la riqueza realmente. Hay que enseñar a los países a ser libres. Yo le agradezco mucho tanto a Sergio como a Arturo su participación magistral. Dos economistas mexicanos, pero que tienen una visión bastante clara sobre qué es lo que tienen que hacerse en los países para poder llegar a eso que todo el mundo quiere, que es la felicidad. Porque al final del día, pues el fin de un gobernante es llevar a su sociedad, a su pueblo, como lo quieran llamar, a la felicidad. Y esa felicidad se alcanza cuando se es realmente libre. Y la verdad es que no me he dado cuenta, pero yo creo que en Sudamérica la gente nunca ha sido libre y no lo sabe. Uno se da cuenta que la libertad va más allá de lo que está planteado. Así que les agradecemos mucho, pues, porque este tipo de formato que nosotros hacemos y que Esteban ha estado impulsando a través de este programa, sirve para que un sector de la población puedan educarse y puedan saber realmente que existen otras cosas, pues, que usualmente no podemos ver. Así que les agradezco enormemente tanto a Sergio como a Arturo sus opiniones. Esteban, para que te despidas. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.